Muy buenas tardes, nuestros televidentes que, como todos los días a las 3 de la tarde, nos vemos aquí, en este programa que se llama Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Doctora Carmen, muy buenas tardes. Hoy tenemos un tema, diría yo, un poco difícil, pero es un tema muy bonito para poder reflexionar acerca de este flagelo que, pues infortunadamente para muchas personas y para muchas familias es bien doloroso. Buenas tardes, doctora Carmen, está muy guapa usted el día de hoy, como siempre, Ay, como todos los días. muchísimas gracias, Fabián. Es que siempre estoy pensando en que de acuerdo al tema yo me he visto. Entonces hoy es un tema muy nostálgico, es un tema que hay que analizar mucho porque se ha convertido en un flagelo general, casi de problemática estatal. Por lo tanto, siempre trato de guardar una consideración especial, pero hoy, 23 de octubre, tengo que mandar un saludo muy especial de cumpleaños a Lorena Costa en Riohacha, a quien quiero mucho y que hoy está celebrando su día. Entonces, un Amén. Feliz cumpleaños para la gran Lorena. Muy bien, doctora Carmen. Si ya entramos de plano a nuestro tema de hoy, tenemos definitivamente que invitarlos, Fabi, a que nos cuenten, a que logren abrir su corazón, a que logren permitirnos entrar en él y compartir las historias. Usted puede llamar desde ya al 410-7325, porque hoy estaremos hablando del suicidio en los jóvenes. Antes de hablar de entrar ya en materia en este duro tema, tenemos que hablar acerca de la etiología del suicidio. Y para hablar de ello, debemos referirnos a que el suicidio es un síndrome pluricausal. Tiene muchas causas, en el que intervienen factores sanitarios, psicosociológicos de muy diversa índole, incluyendo creencias, culturas y filosofía vital. La determinación biopsicosociocultural del suicidio está generalizada en la compleja plurideterminación que revela que este no es un problema exclusivo del ámbito de la salud. Los estudios epidemiológicos a nivel mundial lo indican como un grave problema ya de salud pública. Sí. Las causas del acto suicida son múltiples. Se ha intentado explicar desde diferentes postulados teóricos, lo que ha establecido distintos modelos etiológicos que se han tratado de explicar y que han permitido llegar a darle una explicación lógica, sensata, o uno no sabe cómo decir, a este flagelo. Hay una etiología biológica dentro de este punto. Desde el punto de vista biológico se pone de manifiesto que la persona que parece tener cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presenta un descenso en los niveles de serotonina en el cerebro. Acuérdense que la serotonina es la hormona del placer y cuando no la tenemos, pues tenemos lo contrario. En concreto, se han detectado niveles bajos de un metabolito de serotonina, dicen que es el 5H1AA, en el líquido cefalorraquídeo en individuos, oye esto, Fabián, con potencial riesgoso de suicidio. Ahí toda esta explicación, obviamente, que está dando la doctora Carmen tan técnica, la gente diría, uy, pero ¿cómo así? ¿De qué estamos hablando? Y es que queremos entender bien el por qué la persona llega a, no solamente son los problemas que pueda llegar a tener, las circunstancias que lo lleven a, sino hay un problema más allá que queremos investigar el día de hoy, que queremos darles aquí en este programa. Doctora Carmen, antes de que continúe, vamos a prender dos velitas. Sí, señor. ¿Sí? Dos velitas, doctora Carmen, por el alma de estas personas que han tomado esa decisión de irse y que hoy estamos haciendo como un homenaje a estas personas, pero sí
A también sus valientes familiares. a sus valientes familiares y que la gente también conozca. De pronto uno no sabe quién de pronto está en este momento con una situación muy difícil y de pronto se encuentra con este programa y de pronto decide cambiar la decisión. Exacto. Porque ha pasado. Entonces estas 2 velitas por estas personas que en determinado momento han tomado la decisión y yo quisiera pedirle a la gente que hoy, en este momento, en este programa, en esta hora, eleve una oración por el eterno descanso de estas personas, porque dicen, doctora Carmen, que estas personas se van al limbo, ¿no? Que no descansan muy bien por quitarse la vida. Increíble. No se sabe realmente esto, pero son creencias, pero sí, por favor, que las personas puedan elevar una oración por estas personas que han tomado la decisión. Si bien sabemos, este fue un tema que nos pidieron nuestros televidentes que pudiésemos desarrollar en un día como hoy. Por eso hemos buscado tratarlo de la manera profesionalmente mejor. Las conductas suicidas han sido relacionadas con otros hallazgos bioquímicos. Vuelvo yo a la bioquímica porque esos desajustes bioquímicos en el ser humano en muchas oportunidades nos pueden llevar a la etiología biológica. La excesiva actividad del sistema noradrenérgico, la hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, la hipocolesterolemia con altos niveles de cortisol sérico. Aquí hay unas controversias, por ejemplo, dicen que muestran cómo estos porcentajes reducidos de ácido docosahexaenoico, ese es, y bajas proporciones de omega 3 en el perfil lipídico de las personas son predictores de riesgo suicida entre los pacientes que así han descubierto en el torrente sanguíneo. Por otro lado, tenemos la etiología genética. Mucha gente dice que estas conductas se heredan genéticamente. Existen dudas sobre que el riesgo de suicidio se deba a factores genéticos o si está más relacionado con el ambiente familiar y social. Se ha comprobado a través de estudios familiares, gemelares sobre todo, y de adopción, la influencia de la herencia poligénica, y son diferentes estudios quienes se han encargado de mostrarnos que el riesgo de suicidio es más elevado en los individuos con antecedentes familiares de suicidio. Por lo tanto, es casi ya confirmado que aquellos que han tenido familiares que han padecido de esto pueden llegar a repetir esta conducta. Se ha afirmado que la tendencia suicida se decide en una zona de los cromosomas. Hay evidencia de factores genéticos que contribuyen al riesgo de la conducta suicida. Esto no significa que la conducta suicida es inevitable para los individuos con historia familiar. Simplemente significa que tales personas pueden ser proclives a este tipo de padecimiento. Otra etiología importante es la etiología psicológica. Los 3 trastornos psicológicos más importantes que se han asociado con los intentos suicidas son: 1, el fracaso en la resolución de problemas interpersonales, altos niveles de desesperanza con respecto al futuro. Usted ve el futuro negro, usted no ve ningún camino. Nada cambia, ve que no tiene solución, nada mejora, nada se alegra. Esas personas se empiezan como a meter, a ensimismar, ¿no? Y se encierran y ya no ven ninguna salida. Y una mala regulación del afecto. En la mayoría de las ocasiones, la persona que realiza un acto suicida pone en juego su vida para que su vida cambie, ya que lo que puede ir buscando es que su vida sea otra, porque la que vive está llena de un sufrimiento inaguantable. También se han estudiado algunos rasgos de características que pueden presentar tendencias suicidas, como la tendencia al aislamiento social, la presencia de una baja autoestima, baja autoeficacia, pobre autoconcepto, sentimientos de abandono, de desesperanza y muchos más. Pero antes, para entrar ya en una materia seria, le voy a contar una conmovedora historia de vida de la señora Soraya Skinner, quien nos abrió su corazón y nos compartió lo que ella vivió
con la muerte y el suicidio de su hijo. Veamos esta dolorosa historia. Hoy Juntos a las 3 visitó a Soraya Skinner, una valiente mamá bogotana quien hoy recuerda a su hijo Juan Pablo, quien tomó la fuerte decisión de acabar con su vida hace 2 años. Mi hijo Juan Pablo tenía 14 años, era un niño alegre, normal, como todos los adolescentes, juicioso dentro de lo normal. Él iba perdiendo materias en el colegio, pero pues todavía podía recuperar. Su papá lo llamó un viernes y algo le dijo, tomó la decisión, entró al baño y se quitó la vida. ¿Conoce Soraya las razones por las que Juan Pablo tomó esta decisión? Estuve averiguando con su Gmail, con su Hotmail, su Facebook, todas las redes que le pude encontrar dentro de lo que tenía, sus memorias. No tiene, no tenía ninguna causa que le afectara o que dijera que él tenía algún problema. Fui al colegio, averigüé con los profesores. Todos los profesores andaban enamorados de él, decían que él es un caballero, una persona muy alegre, era muy sociable, nunca tuvo problemas de estar retraído, era buen lector. ¿Mostró su hijo en algún momento señales de alerta? Ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que no necesariamente las causas puede ser porque el niño es retraído, que no habla con la gente, que se la pasa en el cuarto solamente en el computador, sino también que a cualquier persona le puede suceder las cosas. No necesariamente son pautas o alertas de que porque el niño no está conviviendo con el resto de los niños o algo así, sino mi hijo era normal, era un niño totalmente normal. No le pasaba nada, no tenía nada, ni psicólogas. Yo pienso de que es toda la presión que él también tenía, tanto de colegio como de la situación que vivía, porque éramos padres separados, su adolescencia. Y yo pienso que la mejor forma que él vio, la salida que él vio, la fácil, fue quitarse la vida. ¿Cómo debe ser la relación papás-hijos? Debemos entablar una buena amistad, una buena confianza, un vínculo muy grande de contarnos todo, porque cuando murió Juan Pablo había muchas cosas, a pesar de que teníamos buena relación, muchas cosas que yo no sabía, que tenía muchas novias, que le gustaba a tal niña, que consentía a las niñas, los apodos que le tenían, y eso nosotros no lo conocemos, la parte del colegio, nosotros no nos metemos como papás a conocer esa parte como tal. Creo que también es importante que le dediquemos tiempo a ellos, no es el factor plata, no lo hace todo. ¿Cuál fue la reacción de sus compañeros de colegio? De Juan Pablo también les cuento que era una personita que era muy amorosa, que dejó un legado muy grande. Los compañeros del colegio aún le hacen eventos. Perdí un hijo, pero creo que conseguí 120 hijos más o menos, que me escriben, que me cuentan sus cosas, que hay niños con problemas, que hay falta de amor de los padres hacia ellos y que de alguna forma lo manifiestan conmigo. ¿Cómo ha manejado Soraya el duelo? De mí, ¿qué les puedo contar? Es duro, es algo que no he podido superar.
Es algo que nunca voy a olvidar ni perdonar a todas esas personas que le dan a uno la espalda en estos momentos. Creo que he encontrado el apoyo de muy buenos amigos, de mi familia, y creo que la persona que lo hace a uno seguir adelante es mi otra hija. ¿Cuál fue la mejor enseñanza de Juan Pablo y su mejor recuerdo? La mejor enseñanza que me dejó Juan Pablo, el amor. Él, si tú hablas con cualquier niño del colegio, profesor o lo que sea, te va a decir, siempre tenía una sonrisa y unas palabras para decirte, tranquila, no te preocupes, estás bien, tienes esto, tienes lo otro. Era un niño amoroso. Tenía su mal genio, pero era amoroso. Un recuerdo, yo creo que el recuerdo que tengo es el último beso. Es el beso de la mañana, el último beso. Y pues su última noche, creo que es lo que más marcado tengo. En este proceso hay muchas cosas, muchos recuerdos que se bloquearon. Solamente tengo como los últimos momentos y creo que a medida que va pasando el tiempo, a pesar de que dicen que el tiempo lo cura todo, es más difícil, la ausencia es tremenda. ¿Qué mensaje da hoy Soraya a los padres que nos acompañan? Que confíen en ellos, que les brindan amistad, que a pesar de que uno los vea bien, siempre estar pendientes con ellos, conocer sus amigos, hablar de todos los temas, a pesar de que uno diga, no, es que este tema no lo toco porque es muy chiquito, no, cada vez estamos más, o sea, la vida está corriendo mucho y ellos están enfrentando muchas cosas nuevas en la vida. Hay diferentes formas de decirlas, depende de las edades, pero hay que decírselas a ellos, es importante hablar con ellos. Doctora Carmen, para decir algo especial de esta nota, bueno, primero decirle a Dieguito, nuestro periodista, que una super nota, porque es complicado conseguir una persona que pueda abrir su corazón como lo abrió Soraya. Sí, sí, se lució, además llegar a esa fibra fina para que ella pudiese abrir el corazón. Sin morbo, además. Sin morbo. Porque así la vimos, la nota. Cosas muy bonitas, decía Soraya de Juan Pablo, que pues tomó la decisión de irse de este mundo. Y a veces yo creo que Juan Pablo no pensó en ese momento, y no piensan de pronto los suicidas, ¿qué va a pasar con la familia? ¿No? Son unos momentos, una reacción porque como que pueden tomar, ¿no? Es una decisión inmediata. Rápida, inmediata. Claro. A veces dicen también que la persona se puede arrepentir, ¿no? En un segundo antes de cuando ya viene la muerte, sobre todo cuando de pronto estas personas se lanzan. Claro. Digamos, no sé cómo fue la muerte de Juan, pero bueno, si fue en el baño. Pero, sí. Por ejemplo, eso que decía Soraya, que la ha marcado para siempre, ¿no? A veces hablamos que el tiempo cura. Sí, y por ejemplo, mira en este caso, hay unas heridas que no tienen cura, ¿no? Definitivamente. Y sobre todo lo que ella decía, ¿no? El no perdonar personas cercanas que han estado y que de pronto le han dado la espalda y han estado ausentes y de pronto se han alejado. A veces uno no sabe, hay que tener muy en cuenta las reacciones. Cuando uno de pronto tiene un altercado y de pronto toma una reacción que a veces ya después no tiene derecho ni oportunidad de arrepentirse. Para Soraya, por parte de este programa de Juntos a las 3, muchísimas gracias por abrir su corazón, por darnos una esperanza de vida también a muchísimas personas que en determinado momento pueden pensar
en esto, en tomar el esta suicidio, en tomar una determinación. determinación tan fuerte y tan dura? Y como decía ella, ese último beso. Ese último beso y Es- su última noche. y su Es última noche no lo Es puede increíble la marca que termina dejando en su mamá y en su hermana, quien lo descubre en el baño cuando pierde la vida tras ahorcarse. Este bajo autoconcepto, como bien les decía, el sentimiento de abandono y desesperanza, una visión negativa de sí mismo y de su entorno, niveles elevados de impulsividad. A veces no crean que solamente son los quieticos, a veces también estos impulsivos toman la determinación. Los rasgos de personalidad más frecuentes en los adolescentes suicidas son hostilidad, impulsividad, rabia y baja tolerancia a la frustración. El suicidio es un homicidio contra uno mismo, en el que la agresividad que se siente hacia el entorno se dirige hacia uno mismo. Dentro de los aspectos más destacados de la psicodinamia de los suicidas se encuentran venganza, Ajá. poder, castigo, culpa, reparación, sacrificio, restitución, evasión, rescate o renacimiento, o reunión con los muertos, o una vida nueva. La probabilidad de que el acto se realice se incrementa cuando se sufre una pérdida de un objeto querido. Tras una ruptura amorosa, tras una separación, tras un divorcio, tras una pérdida importante, una quiebra financiera, cuando se experimentan afectos abrumadores de furia, de culpa, ese sentimiento de culpa que termina ahogándote. Y desde el punto de vista psicoanalítico, ese suicidio se considera un acto logrado, es decir, un encuentro siempre fallido con el otro. En este sentido, se constituye en un intento de lograr separar en el plano real lo que no se alcanza o lo que usted no obtuvo o lo que no se alcanzó fallidamente en lo simbólico. En este sentido, el suicidio es siempre un acto singular. Socialmente se suele buscar las causas que llevan a un suicidio. Dice, ¿pero por qué? No le faltaba nada, tenía todo, su vida era tranquila, nunca mostró soledad, nunca mostró aburrimiento. Pero quiero decirles que la causa de un suicidio estructuralmente es una causa vacía, que responde a una trama subjetiva singular. Es así que el rastreo con el fin de encontrar situaciones de malestar nunca lleva a buen puerto. Como ella dice, busque en el Gmail, busque en su correo, busque... ella le tocó escribir a todas estas instituciones para que le dejaran desbloquear todo ello. Porque un problema dado no basta para provocar un suicidio. Una terminación, una ruptura, un divorcio, no siempre va a ser la causa. Y por eso sí, tenemos que ver la parte sociológica. Porque desde el punto de vista sociológico, lo que se pretende es recoger los factores de riesgo que pueden incrementar el que se llegue a cometer un acto suicida. Lo primero que tendríamos que determinar es la frecuencia del suicidio entre varones. Es mayor que entre las mujeres. Mira tú, los hombres se suicidan más en proporción que las mujeres y se mantiene estable en todos los grupos de edad. No se dice entre jóvenes o entre adultos, siempre son los hombres. Sin embargo, los intentos de suicidio son mucho más frecuentes en las mujeres. Los fallidos los tenemos nosotros. Ay, me voy a tomar el veneno. Ay, me voy a tomar una intoxicación, por ejemplo, con medicamentos. Los hombres no, los hombres apelan a procedimientos violentos como la horca, armas de fuego, como precipitaciones, lo que tú decías, se mandan. Y las mujeres, por ejemplo, siempre van a querer someterse a sobredosis o a la inmersión, es decir, ahogarse. Doctora Carmen. Cuéntame. Una pregunta, muchísimas gracias por favor. invitarme a tu programa en este tema tan importante. Doctora Carmen, se dice que los suicidas están entre la valentía y la cobardía. ¿Qué piensa al respecto? Sí, entre la valentía y la cobardía yo pienso que están más bien inmersos en un desorden o en un desequilibrio bioquímico, psicosocial. En ese punto estarían, porque no podemos determinar a un suicida como valiente, como un hombre valiente o un hombre cobarde.
Como segundo, yo pienso que eso también tiene que ver sociológicamente con la edad. Hay que destacar que las crisis de la mediana edad entre los varones, mira, aquí tienen mucha más incidencia este flagelo. ¿Por qué? Porque se observa que ocurre a partir de la crisis de los 40. Y entre los números de mujeres que han cometido suicidio, se registran que en la proporción mayor es después de los 55 años. Entonces ahí tenemos un determinante importante con respecto a la edad y al sexo. Pero vamos a recibir una llamada de alguien, Ana Teresa, quien nos quiere contar hoy, en esta tarde, de suicidio en los jóvenes. Hola, Ana Teresa. Hola, doctora, buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De Bogotá. ¿Y qué nos quieres contar en esta tarde? Les quiero contar, supe esta semana de 2 suicidios de menores de edad, uno de 17 años, el otro no sé cuántos años tenía. El de 17 años es nieto de una señora que conozco. Y se suicidaron los dos por, ¿cómo le digo? Por amores, o sea. ¿Eran pareja? No. Fueron 2 muchachos los que se suicidaron. Ah, ok. Cada uno por su lado, pero los 2 por la misma causa. Ok, por la decepción amorosa. Es correcto. Y no solamente, ahorita estaba diciendo la doctora, que después de los 40 también hay suicidios. Resulta que cuando a mí me empezó la menopausia, hace unos cuantos años, más de 15, yo pensé, nunca lo intenté, suicidarme. Pensé suicidarme, más no lo intenté. Sí. Tal vez era como viendo una forma de solución al problema de la menopausia, porque eso es muy duro. ¿Pero te sentías cómo? Me sentía mal, me sentía inservible, me sentía de todo un poquito. Sí, deprimida, triste, frustrada. Correcto. Claro que sí, entonces tuviste el pensamiento más no la intención. Solo pensamiento, sí. Perfecto. Y esto sí corrobora lo que ya habíamos dicho, que se registraba que después de los 55 años en las mujeres los intentos eran frecuentes. Pero mira que yo sigo todavía pensando, porque definitivamente cuando tú dices es cobardía o valentía, ¿hasta dónde vamos a llegar a determinar que una conducta puede ser encasillada en uno de estos 2 aspectos? Hay algo que generalmente, bueno, no lo utilizan muchísimos suicidas, pero hay unos que sí utilizan el despedirse, el dejar una carta, no, algo especial. Eso siempre ¿no? lo van a hacer. El suicida no avisa, pero sí se despide o sí deja un vestigio, deja una carta, deja una nota, diciendo algunas razones o generando un aspecto. Sí, mira que es mucho más alta la tasa en varones de raza blanca, siendo tasas menores de suicidio en varones de raza negra. Y en blancos de origen hispano es muy baja. Las tasas de suicidio entre las poblaciones católicas han sido inferiores a la tasa de suicidio de los protestantes y de los judíos. Mira que todos estos aspectos son etiología sociológica. Es importante señalar el grado de ortodoxia y de integración en esta categoría, más que la simple afiliación religiosa institucional. Hay que saber qué es lo que pasa en esas sectas o qué pasa en esas religiones que terminan oprimiendo o terminan encasillando o terminan acorralando al joven también. Hay unas personas que nos escriben, doctora Muchos nos Carmen, han escrito. Justamente con eso que estabas diciendo ahorita. Andrea Machado dice que puede ser falta de Dios en sus corazones. Claro. Elizabeth Caicedo dice, no es que sea partidaria del suicidio, pero tenemos que ponernos en los zapatos de quien lo hace. Uy, Dios. Ponernos, porque hay muchas personas que están muertos en vida Sí, sin señor. darnos cuenta. Bueno, pero mira, vamos a un corte a la lotería y ya seguimos con este interesante tema. Doctora Carmen, tema
difícil, conmovedor el que tenemos el día de hoy, porque el solo hecho de la palabra suicidio a mí personalmente me genera como un sentimiento fuerte de nostalgia, de sentir que uno puede llegar en determinado momento a hacerse daño y a quitarse la vida. Dicen que la vida le pertenece a Dios, pero a veces hay momentos tan difíciles, ¿no?, que no entendemos el por qué la persona llega a suicidarse. Por eso, en este tema tan importante, quiero elevar, como decía yo al principio, una oración, sobre todo por algunos compañeros que han tomado la decisión de irse, como Lina Marulanda, Fernando Peñuela, Fernando Villamizar, un compañero que tan solo hace 20 días se despidió y tomó la decisión de irse de este planeta. Para ellos una oración especial. Tenemos una llamadita, doctora Carmen. Sí, señor. El día de hoy justamente nos está llamando. ¿Cómo así, doctora Carmen? ¿Usted nos está llamando? Yo no. ¿Usted misma? No. Porque es Carmen también. Tiene que ser una tocaya mía. Doctora Carmen. Carmencita, muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3, hoy en un tema tan difícil, pero tan importante para tener alertas por aquellas personas que en determinado momento han pensado en suicidarse o están pensando en suicidarse. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Carmen, ¿cómo estás? Ay, doctora, ¿cómo están? ¿De dónde nos llamas? De Kennedy. De Kennedy. Bueno, ¿qué nos quieres contar en esta tarde? Doctora, mi esposo se suicidó hace 30 años Wow. y él siempre quiso quitarse la vida. Yo no sé por qué. Claro que tuvo una infancia como traumática, ¿no? Y entonces yo creo que eso le afectó porque él siempre pensó en quitarse la vida hasta que lo consiguió. Sí, ¿y cómo lo hizo? Con un tiro. Con un tiro. Eso es como una crónica Se de una disparó. muerte anunciada, ¿no? Sí, es Siempre increíble. le dijo a Carmen que se quería quitar la vida y claro, ella puede tener ¿Y algún te lo sentimiento anunció de muchas culpa, ¿no? veces? Sí, señora, él varias veces dijo que quería quitarse la vida, que no quería llegar a viejo. Eso era lo que decía. Y tomó la determinación. Sí, señora. Bueno, y raro, porque te quiero contar, Carmen, que el suicidio es mayor entre los solteros, divorciados, viudos, que en los casados. Doctora Carmen, esto es una preguntita con referente a lo que está diciendo Carmen. ¿El suicida anuncia, o sea, me parece un poco extraño eso, ¿no? Que anuncien que se quieren quitar la vida. No avisan. Lo que ocurre es que seguramente el esposo de Carmen estaba en un estado de desesperación absurda. Y Porque en ese de pronto momento, él y lo de decía, depresión. él Y lo él decía lo de decía, desesperación, de exactamente. cosas que, ay, Exacto, que eso es exacto. como cuando uno a veces dice, ay, ¿por qué no me morí yo cuando estaba pequeñito? Esas cosas que a veces pasan en determinados problemas, pero me causa curiosidad también el sentir que de pronto Carmen tiene ese como sentimiento de culpa, porque no logramos al final que Carmen nos dijera ¿qué pasaba con ella? ¿Cómo se había sentido ella? Sí, ¿Qué pasó con ¿qué ella? pasaba después? Al haber sido advertida durante tantas veces por el hecho de haber tenido una historia familiar catastrófica o haber padecido mucho en su infancia. Lo importante no es quedarse en el padecimiento, lo importante es saber qué hacer con este dolor que nos va a desesperar y nos va a colmar varios días. Por eso he decidido invitar a la doctora Liliana Jaramillo, que es psicóloga, tanatóloga, experta en duelo. Ella y su madre han escrito mucho, precisamente la doctora Isa Fonnegra de Jaramillo, han escrito mucho acerca del duelo y pues obviamente son pioneras en este tema desde la Fundación Omega, que ya no está, pero obviamente Liliana hoy nos trae este importante tema y el desarrollo de él. Veamos qué nos dice. Hoy en Juntos a las 3 visitamos a la doctora Liliana Jaramillo, tanatóloga experta en duelo. Ella nos explica qué es el suicidio. El suicidio es la decisión de una persona de acabar con su vida. Tenemos que entender aquí que los jóvenes y los adolescentes tienen unas características diferentes de los adultos. Los jóvenes hoy día y los adolescentes son inmediatistas, les gusta y están acostumbrados a tener todo ya. Hoy día con los celulares y con los medios de comunicación ellos mandan un mensaje y quieren rápido tener la respuesta. No los hemos acostumbrado ni les hemos enseñado a perder ni a aceptar las derrotas. Entonces es una generación
muy diferente, que ante cualquier frustración puede tomar la decisión, un joven, de acabar con su vida porque pues le está quedando un poquito más difícil de lo que ha estado acostumbrado y no le han enseñado qué hacer con esas dificultades, ni a tolerar la frustración. ¿Existen clasificaciones para el suicidio? No, el suicidio es el suicidio como tal. Hay otros tipos de suicidio que se llama, por ejemplo, el suicidio asistido. Ahí ya nos meteríamos con temas que no nos incumben hoy, que es con la eutanasia y la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, pero no, el suicidio como tal. ¿A quién toma la decisión de suicidarse? Una persona que está supremamente desesperada y no encuentra ninguna otra salida, que en ese momento no ve nada distinto a un túnel oscuro en que al final está la muerte y acabar con su vida. En ese momento, una persona cuando se suicida no se acuerda de su familia, no puede pensar en otras cosas, no encuentra ninguna otra alternativa y debemos entender que es una persona que está desesperada y que nunca podríamos dimensionar el sufrimiento por el que está pasando. ¿Existen algunas señales de alerta que dan los posibles suicidas? No siempre, pero en términos generales hay unas señales. En un principio son una tristeza muy profunda, falta de interés y motivación, como señales de desesperanza, aburrición total. Y más adelante, digamos, cuando está como más establecidas esas señales, la persona empieza a hablar, a decir, es que esta vida no tiene sentido, esto me está quedando grande, yo no estoy pudiendo con esto, empiezan a hablar del tema de la muerte como tal, llaman a personas con quienes no se comunicaban recientemente sin ninguna explicación, empiezan a despedirse, regalan sus pertenencias, todas esas son señales. Muchas veces lo que pasa es que uno tendería a decir está llamando la atención, pero no debemos nunca dejar pasar esas señales, incluso, listo, sobre reaccionamos, no importa, evitamos que una cosa, estábamos tratando de evitar que un desenlace fatal se diera. ¿Cómo acompañar a un posible suicida? Les voy a decir una cosa que puede sonar muy extraña, y es que debemos preguntarle a esa persona, oye, dime una cosa, ¿tú estás pensando en suicidarte? ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Y digo que suena extraño porque tendemos a pensar que nombrarlo y que decirlo le va a crear la idea en la cabeza. Si esa persona lo ha pensado, ya lo ha pensado. Y si no lo ha pensado, te va a contestar, no, yo no he pensado en eso, ¿cómo se te ocurre? Eso no es una opción para mí, mi vida es sagrada o mi vida es el valor más preciado que tengo. Entonces, lo primero es preguntar, hablarlo en un espacio privado, en un espacio donde haya confianza, donde la persona que le estás preguntando sepa que puede contestar con sinceridad. Eso es lo primero. Y ya después, en caso de que haya una respuesta afirmativa que diga, sí, yo sí, la verdad es que estoy pensando que esto está muy duro, que no estoy pudiendo, buscar una ayuda profesional de un especialista, porque el tema del suicidio es un tema como particularmente difícil. ¿Cómo llevar el duelo después del suicidio de un ser amado? ¿Qué podemos hacer? Apoyarlos a estos familiares. Las emociones de un duelo no son solamente estar llorando. Aquí con el tema del suicidio, la culpa es un elemento muy importante, la rabia, el resentimiento, la tristeza, claro, el miedo de no saber qué fue lo que pasó. Y por eso los psicólogos que trabajamos con el duelo y con la muerte y con el suicidio, hacemos unas sesiones de postvención con los familiares donde encontramos y hacemos como una autopsia. Ya supimos de qué se murió ahorcado, se murió envenenado, se pegó un tiro o saltó al vacío. Sabemos de qué se murió, pero no sabemos qué pasaba por dentro. Entonces uno hace una autopsia para tratar de entender qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión. Y aquí es muy importante una cosa, y es que el último evento que se dio antes de que se suicidara no es la causa de lo que pasó, es simplemente el detonante. Finalmente, la doctora Liliana nos da algunos consejos para sobrellevar el duelo. La primera sería entender qué fue lo que pasó, hacer lo que nombro hace un rato como la autopsia emocional. ¿Qué fue lo que pasó? Entender, tener la verdad. Lo segundo es aceptarse y quererse triste por un tiempo. Es decir, esto me está quedando difícil, es tomarse unos días libres en el trabajo, es estar acompañado y recibir la ayuda de la gente cercana. La tercera es hablar
hablar mucho, es sacar eso que está por dentro, hablarlo con una persona de confianza, con una persona que no va a ser juzgadora, con una escucha no juzgadora, que nos va a oír nuestras culpas y nuestros remordimientos y nuestra rabia y nuestro miedo sin censurar. Ahí está, doctora Carmen, y qué bueno sería eso que decía la psicóloga, preguntar. Sí. Preguntar. ¿Has pensado hacerlo? Decirle, ¿Quieres ¿has pensado hacerlo? Porque yo me acuerdo que en determinado momento alguna vez lo pensé también, ¿cierto? ¿Qué edad tenías? Estaba como entre los 20 y 25 años, o pensar eso, pero tomé una mejor decisión, doctora Carmen, Sí. coger una guitarra y componer una canción que abre, de hecho, mi espectáculo, esa canción, que se llama El Juego de la Vida, y es una canción justamente eso, el amor por la vida. Es una canción que tiene que escuchar algún día, doctora Carmen, Claro porque que sí. el motivo principal de escribir esa canción es eso, es esos pensamientos negativos que puede llegar a tener para decir, ¿yo qué hago en esta vida? ¿Para Claro qué que estoy sí. acá? Bueno, te invito a que vayamos a un corte de comerciales y en breve ya nos encontramos nuevamente acá. Un tema como el de hoy, doctora Carmen, muchas llamadas, muchas personas queriendo contar historias, y qué bonito porque con estas historias también podemos prevenir muchísimas cosas. Mire, doctora Carmen, ahorita que estábamos hablando de ese cuento del pasado, la experiencia mía en Canadá fue un poco traumática cuando iba siempre en los buses, en el metro y todo, porque decía, si estás pensando en suicidarte, llámanos. O sea, que el índice de suicidio Exacto. en Canadá es altísimo. Es altísimo. Y, Sí. y la gente se preocupa mucho por eso. Creo, si no estoy mal las estadísticas, el año pasado en Colombia se suicidaron más de 749 personas Sí, señor. en Colombia, que me Sí. parece una cifra Elevadísimo. elevadísima. Si Elevadísimo. empezamos a pensar pues que Sí. tantas personas que toman esta decisión, pues es muy fuerte. Sí, Vamos claro a que sí. recibir una llamadita de José. Muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Hoy con un tema diferente, un tema fuerte. Viernes hablando de el suicidio. Hola José, buenas tardes. Su merced, doctora Carmen, buenas tardes. ¿Qué nos quieres contar en esta tarde? Su merced, pues es que en el caso mío tengo un hermano y él va a cumplir ya 60 años. Entonces, él siempre ha trabajado toda la vida desde niño. Yo ahorita ya no lo puede hacer porque está perdiendo la visibilidad. Entonces, él, el pensamiento es de él eso, de quitarse la vida. Y ya varias veces lo ha como intentado, como ha querido como hacerlo. ¿Y de qué forma lo ha querido hacer? Pues no, de diferentes maneras, que tirándose un carro, que ahí sea con un puñal apuñalearse, pues que de diferentes maneras, ¿sí me entiende? Pues y nosotros lo hemos apoyado con los hijos, con la esposa, los Bueno, en ese caso la familia tiene que convertirse en sus muletas, en su silla de rueda, no solamente para acompasarlo y acompañarlo en este proceso, sino también para buscar salidas, para darle soluciones a ello, porque entre más razones se les dé para estar vivo, pues muchas más razones de alegría va a poder Es como encontrar. de motivación. De ¿no, doctora motivación, Carmen? exactamente. ¿Qué te motiva para estar Para en estar este vivo, planeta, para exacto. estar vivo? ¿Qué nos hace levantarnos todos los días como enamorados de la vida, de nuestro trabajo, de lo que hacemos? Eso es muy importante para sobre todo estas personas que están como sintiendo eso. Y como decía el hermano, toda la vida ha trabajado, Toda la pero vida ahora ha está trabajado perdiendo la visión, ya y no ya no puede puede trabajar. hacerlo. ¿Qué lo motiva a él? Claro, entonces hay que buscar precisamente ese aspecto motivante para que eso nos ayude, nos desprenda y la familia pueda encontrar nuevas y mejores razones para ayudarle y para convertir su vida en que vale la pena. Se dice que a mayor nivel social de una persona, mayor es el riesgo suicida, pero una caída en la escala social, una debacle financiera, también aumenta el riesgo. Tienen más riesgo las personas, por ejemplo, desempleadas, los que probablemente estén pasando por una situación de pobreza o por unas privaciones sociales, dificultades domésticas, y eso les genera un sentimiento de desesperanza. Uno no se imagina, doctora Carmen, a veces, por ejemplo, este bullying que hacen en los Sí. colegios, lo que afecta a los muchachos. Sí. Porque conocí el caso de la hija de una profesora mía que también tomó la decisión Sí. de quitarse la Sí. vida 22, 23 años
sufrió bullying en el colegio, después en la universidad, Sí. Se sentía fea, se sentía gorda, como que todo el tiempo le decían eso. Sí. Y esto la llevó a quitarse la vida, ¿no? Es increíble. A decir, o sea, ¿qué valgo yo para la vida, no? Es increíble. O sea, si Y todo el en tiempo me dicen eso. Claro, es que como lo dije al principio del programa, ya se volvió un problema de salud pública. Y en cuanto a que es un problema de salud pública, por eso hemos traído acá a Nubia Bautista, que es una médico psiquiatra del Ministerio de Salud. Ella nos va a contar precisamente qué está haciendo el Estado, qué pasa con esto y cómo se está manejando estas cifras que cada vez se elevan más en nuestro país. Veamos. El suicidio es un acto que una persona deliberadamente provoca para quitarse la vida, pero lo que a muchas personas le preocupa es cómo se previene. Y para hablar de este tema nos acompaña Nubia Bautista, médico psiquiatra coordinadora del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental del Ministerio de Salud. Pero ¿cuál es la causa principal del suicidio? Según el Forensis 2014, que es la información más actualizada que tenemos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las causas pueden entenderse en dos sentidos. Es decir, las razones por las cuales las personas deciden quitarse la vida en general están más relacionadas con conflictos de pareja, con lo que podríamos llamar desamor, con razones económicas o con enfermedades físicas o mentales. ¿Y por qué llegan a este punto los jóvenes? Por varias razones. Los jóvenes en general, digamos, como parte de su desarrollo tienden a ser más impulsivos y ante frustraciones también más poco tolerantes a la frustración. Estas dos cosas juntas, aunado a que los jóvenes cada vez se ven expuestos a mayores estresores, por ejemplo, cada vez son más víctimas de violencia intrafamiliar en el sentido de que son maltratados desde niños y esto ya acarrea unas consecuencias psicológicas, de que empiezan a entrar en fenómenos como el pandillismo o que cada vez consumen más drogas, principalmente alcohol. Esto, digamos, todo junto hace que impulsivamente piensen más en quitarse la vida y muchos de ellos lo consigan. ¿Es recurrente el suicidio en este grupo poblacional? Los jóvenes no son el principal grupo de edad en el país que se quita la vida. Está más entre los 20 y los 29 años, que ya son adultos jóvenes. Sin embargo, sí hay un riesgo importante y en el último Estudio Nacional de Salud Mental que acabo de terminar, en el 2015 sí se observó que los jóvenes piensan en el suicidio, pero pocos lo planean, porque hay una idea general de querer morirse, por ejemplo, no querer levantarse, eso nos ha pasado a muchos. Otra cosa es tener un plan, decir, yo voy a quitarme la vida de esta manera, yo vi unos medicamentos de mi mamá, yo vi un arma de mi papá o de mi tío en no sé qué parte y así pienso quitarme la vida. Y otra cosa es hacerlo. Los jóvenes tienen una idea general y rápidamente y de una manera impulsiva pasan al acto. Según el ministerio, ¿se han incrementado las cifras? No. Los suicidios en los últimos 9 años se han mantenido en una tasa estable, estamos hablando de más o menos 1.800 casos por año, y en los jóvenes también han mantenido una proporción estable. Hubo un ligero aumento en las edades entre 20 y 29 años en el año 2000 y 2001, pero en general se han mantenido en el mismo nivel. Desde el ministerio, ¿qué se hace para mitigarlo? Hay un nivel muy importante en el que ahora queremos impactar y es saber que el tema del suicidio, si bien emana de un problema mental y muchas veces es secundario a un trastorno mental como la depresión, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, es algo que se gesta y que se puede atender y que se debe atender oportunamente, no solo en los servicios de salud y por los psiquiatras o los psicólogos clínicos, sino que se debe detectar tempranamente en las escuelas, en las familias y en los entornos donde las personas trabajan, viven, se recrean, donde la vida cotidiana se da. Entonces, digamos que el énfasis principal que está haciendo el Ministerio de Salud hoy en día con sus programas es llevar y poder fortalecer las acciones en los distintos entornos. ¿Qué deben hacer los padres frente a una conducta suicida? Cuando ya se da la conducta suicida, indudablemente acudir a los servicios de salud y entrar, digamos, en un proceso de atención que incluye psicoterapia, terapia ocupacional, trabajo social, porque hay que saber qué está detrás de la conducta suicida. La conducta suicida no es una enfermedad, es un síntoma de algo más. Posiblemente el chico o la chica está experimentando un trastorno de ansiedad,
o un episodio depresivo y hay que ir a las causas. Eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, indudablemente hay que atender lo que hay detrás, antes de que la conducta suicida se dé, donde seguramente ya ha habido muchas manifestaciones. ¿Y qué mensaje le da la doctora Nubia a todos los jóvenes que están viendo esto como una opción? Para los jóvenes es muy importante pedir ayuda a su familia, si en ellos se encuentran, digamos, una voz receptora, sino pedir ayuda en los otros lugares donde ellos están, en la escuela, en los grupos juveniles, en los grupos artísticos, deportivos. Siempre hablar de lo que está sucediendo es, digamos, la primera estrategia que debemos usar. Definitivamente este ha sido un programa muy corto. Yo pienso que en nuestra tercera temporada será uno de los primeros. ¿Y saben por qué? Porque nuestro teléfono colapsó. Y además de eso, queremos hacer una invitación a la vida. Una invitación a resetear todo este viejo backup. Comenzar a pensar en nosotros, comenzar a darle un vuelco, establecer prioridades, pero pensar en que vale la pena. Tú bien me decías ahorita. Sí, qué bonito no decir, por ejemplo, doctora, estoy pensando en suicidarme, sino, doctora, estoy pensando en rehacer mi vida. Hay que rehacer la vida. Es una invitación y hay importante. que encontrar nuevas y mejores razones para levantar el vuelo todas las mañanas. Es una invitación. Sí a la vida, doctora Carmen. Sí a la vida, sí señor. Sí. Y usted tiene un tema que tiene mucho que ver también con muertes y nacimientos y abortos. Sí, doctora Carmen, en lo que callamos las mujeres, que debería decirle usted lo que callamos las mujeres, porque eso yo digo, en lo que callamos las mujeres tenemos un tema muy importante, porque resulta que Berta, doctora Carmen, está esperando una niña. Ay, qué y lindo. su esposo es súper machista, súper misógeno. Ay, no. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Berta, venga para acá, ¿qué pasó? ¿Tiene que abortar? No, por favor. No sea necio, qué atrevido este misógino. ¿Sabe qué viene para el lunes? Es una invitación nuestra. Carmen. La salud íntima masculina va a ser tratada en nuestro programa. No se lo pierda, por favor. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Carmen.